Por favor, abran sus Biblias a Juan capítulo 8. Volvemos a Juan capítulo 8. Nos encontramos hoy en una porción muy interesante de las Escrituras, en Juan 8. Vamos a estar en Juan 8, verso 12 al 59. Las próximas semanas solo leeré un par de versículos hoy, pero es uno de esos momentos en los evangelios con los que te encuentras, en el que te recuerdas que el Señor Jesucristo no era exactamente un predicador sensible. El sermón que estamos a punto de encontrar en Juan 8, verso 12 hasta Juan 8, 59, si miras tu Biblia, es un sermón largo y se intercambia para nuestro Señor porque tiene un grupo en particular en mente. Y es alarmante lo que Él va a demostrar. No es un sermón o un diálogo para personas que lo buscan de forma secreta, ni para agradar a la multitud. Este sermón es un intercambio en el que donde Jesús predica a estos hombres, es un sermón para las personas que son autoengañados, los que cometen un autofraude, estas personas que piensan que están bien con Dios, pero están perdidos. Es un sermón lleno de sobriedad. Él habla a las personas que están engañadas, a las personas que están convencidos que están bien con Dios, pero están totalmente perdidos. Al punto que el Señor Jesucristo se convierte en una amenaza para ellos. Samuel Johnson, un escritor inglés que formó parte de la iglesia anglicana en el siglo XVII, dijo una vez sobre las personas que se engañan a sí mismas: los autoengañadores se felicitan a sí mismos por un solo acto de generosidad, diciendo a sí mismos que son generosos. Se detienen en las faltas de otros para no ver las suyas. Ellos evitan a personas que realmente no les gusta y buscan la compañía de aquellos que no los van a exponer. Esto es lo que dice él acerca de los engañadores. Es interesante cuando llegas a un pasaje que estás forzado, obligado a considerar cuánto la Biblia dice acerca de la anatomía del autoengaño. Y también nos habla de los que están engañados por sí mismos. Lo que miramos en la anatomía del autoengaño, un poco de características que hemos considerado. Empezamos a ver gente que se mide a sí misma no por Cristo o por la Escritura, sino para sus propios estándares, por la carne. Y también miramos personas que no ven la Escritura, sino que buscan a los demás para afirmarse como un espejo que afirma su propia justicia. Están llenos de celo, de cosas externas, confirmando a sí mismos los unos de los otros en vez de lo que Dios dice. Parte de la anatomía del autoengaño, no hay lugar para la autorreflexión honesta, no hay tiempo para mirar tu corazón en el espejo de la palabra y traer claridad, y cuando alguien lo trae se enojan. La anatomía del autoengaño que vemos en la Escritura literalmente es el estado más triste que un alma puede llegar, porque nunca es estático, tampoco dinámico. El autoengaño siempre va en una dirección, es hacia abajo, a más engaño y podredumbre. Y Jesucristo habla acerca de estas personas en Mateo 12, 43 al 45, y le dice a estas personas que han sido expuestas a la verdad, que consideren la verdad, pero la rechazan. Su estado posterior se vuelve peor que su estado anterior. Y que su estado posterior es peor aún. Y lo dice porque esas personas que son expuestas a la verdad, que puede liberar de sus almas, pero en vez de tomar su corazón y arrepentirse de lo que están haciendo y mirar a Jesucristo, vuelven a su propio autoengaño, y su último estado es aún peor. Y se convierten aún más engañados. Mientras más interactúas con Cristo y su palabra y escoges no seguirlo y obedecerla, mientras más esto pasa, vas a tener una capacidad más de engaño. Pedro lo repite en 2 de Pedro 2:20, y mira lo que dice: porque después de que aparentemente alguien ha escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero luego se enredan de nuevo en la impureza del mundo,
y viene a ser su último estado peor que el primero. Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que lo han conocido, y apartarse de los santos mandamientos de nuestro Señor. Les ha pasado, como dice el verdadero Proverbios, el perro vuelve a su propio vómito. Y vuelven a este engaño. Siempre va en una dirección el autoengaño, y va en la dirección de mayor engaño y estar completamente lleno de autofraude. Y lo último acerca de la anatomía del autoengaño es aquellos que realmente quieren justificarse y encuentran escritura, parte de las escrituras, versículos bíblicos, y los tuercen para salir de la convicción que trae el Espíritu de Dios. Solo hay una esperanza para los que se engañan a sí mismos. Y es la luz de Cristo y su palabra. En nuestro pasaje el día de hoy, nuestro Señor tiene un sermón para los que se engañan a sí mismos. Y la próxima semana también vamos a ver el resto de este sermón para los que se engañan a sí mismos. Y si tú te preguntas, ¿qué le digo a las personas que están autoengañadas? Bueno, Juan capítulo 8, 19 al 59 es el sermón para los autoengañados. Y tú dices, yo no quiero estar engañado, no quiero que sea yo, no quiero tener nada que ver con eso. Este sermón nos enseña acerca de ellos. Pero ¿cómo saber que esto nos está hablando, este versículo nos está hablando a los autoengañados? Bueno, tenemos que ver el contexto y les voy a recordar esto. Volvamos al capítulo 7. Después de estas cosas, Juan 7:1, Jesús caminando hacia Galilea porque no quería caminar a Judea porque los judíos estaban tratando de matarlo y estaba la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y nos movemos hacia adelante al verso 10, y cuando sus hermanos subieron a la fiesta, él mismo también fue, no públicamente, pero en secreto. Y en esta escena, Jesucristo estaba en Galilea y viaja 40 millas hacia abajo hasta Jerusalén. Y viene realmente para este evento principal, porque los judíos tenían esta peregrinación cada año. Y realmente lo principal que ellos venían era para la fiesta de Pentecostés, era importante, la Pascua también. Pero la fiesta en que ellos estaban es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta más importante. Todos los eventos de adoración de los judíos eran estos 7 días. Tenían sacrificios, canciones, momentos de celebración y comida. Recordaban la fidelidad de Dios. Era cuando encendían las velas y derramamiento de agua. Todo esto, cualquier otra persona que era un judío fiel estaba ahí. Y Jesús aparece y recuerda. Y recordamos que está predicando en medio de la fiesta en el último día, versos 37 y 38 del capítulo 7. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó diciendo: si alguno está sediento, ven y beba de mí. El que cree en mí, la Escritura dice, del mismo de su ser interior correrán ríos de agua viva. Así que en tu mente quiero que mires esta imagen exterior. El área del atrio del templo, la corte, era un lugar donde él estaba predicando a hombres y mujeres. Esta multitud se acercaba y él les llamaba a que creyeran en él y bebieran del agua y sean salvos. Y luego te recuerdas que fue una respuesta mixta. Algunos creyeron, algunos no. Había división en medio del pueblo. Verso 40 y 41 nos dice esto. Pero había un grupo que no estaba dividido y estaban convencidos, estaban enojados con Jesucristo. Ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los fariseos. Lo vemos en el versículo 45, 47 también, el Sanedrín, los líderes religiosos. Y cuando llegas al momento del capítulo, versículo 57 y 53, al final del capítulo, encontramos que estos hombres se están burlando de Nicodemo por defender a Cristo. Y noten, en el versículo 58 respondió: ¿no eres también de Galilea? Escudriña y ved que no hay profeta que viene en Galilea. Están burlando de Cristo por donde él proviene y donde ellos piensan que él viene. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí cuando llegamos al capítulo 8, verso 12, mira lo que dice. Y recoge la historia de 9. Jesús les había dicho a ellos, al final del verso 7, de los líderes religiosos que están enojados con él. Y noten, capítulo 7, verso 13, así que los fariseos le respondieron:
Y luego miren al capítulo 8, verso 12, dice que Jesús les habló en ese momento, es decir, a los líderes religiosos. Ahora, ¿por qué digo que son autoengañados a sí mismos? Bueno, vamos a ver no solo su engaño propio, ellos son los doctores de la ley, los eruditos, ellos son los que se han reunido en Jerusalén y están liderando los eventos, son aquellos, las personas tenían que ver como la élite religiosa de la época, ellos son los ejemplos a seguir, tomando los sacrificios, dando ofrendas, mostrando a la gente lo que la devoción a Dios es, y sin embargo odian a Cristo. Están completamente engañados afirmando que están bien con Dios, pero rechazaban al Mesías. Pero su último estado empeora y es tremendamente peor que el primero. Y esta es la razón, en medio del sermón, del engaño se manifiesta. Versículo 8, capítulo 8, verso 30 dice, Juan nos explica, mientras él hablaba estas cosas, verso 30, muchos vinieron a creer en él. Verso 31. Así que Jesús les estaba diciendo a los judíos que eran líderes religiosos y está a punto de hablarles. No te pierdas el verso 30 y 31. En algún momento del sermón, este grupo de élites religiosos, hipócritas, arrogantes, orgullosos, se encontraban a sí mismos siendo tan nobles en su búsqueda de Dios. Y algunos de ellos tenían la convicción y oyendo las afirmaciones de Cristo creyeron momentáneamente. Y noten, Jesucristo pone su creencia en un examen, verso 31-32, así que Jesús estaba diciendo a aquellos judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Verso 34 dice, bueno, tú dices que le tenemos que seguir y dicen que no tienes pecado. En verdad os digo, cualquier que comete pecado es un esclavo de pecado. Lo que pasa en este pasaje es que después de este momento, aquellos que creyeron en su estado le habían dicho a él en este estado de que él era poseído por demonios. Y cuando termina este sermón, estas personas, verso 59, por lo tanto, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió de allí. Para el momento que este sermón termina, estas personas tratan de asesinarle. Así que este pasaje, amados, es un sermón para los que se engañan a sí mismos. Es un sermón de nuestro Señor para los engañados por sí mismos. Y necesitamos recordarlo. Y es bueno que pensemos en ellos porque siempre va a haber un grupo de personas engañadas a la par de las personas que Dios está salvando, la gran obra de Satanás. Si puedo yo producir, dice Satanás, una falsa manera de seguir a Dios, puedo asegurarme de que la gente se aparta y se condena. Lo vemos también en Jeremías 6:14. Jesús le dijo, ha sanado al quebrantado y ha sanado sus heridas superficialmente. O Jesucristo también les dice, Jeremías les dice en el 2:13, mi pueblo se ha entregado a males, me han abandonado la fuente de agua vivas. Ahora están quebradas estas fuentes. Y siempre hay estos falsos convertidos o conversos en medio de la multitud que siguen superficialmente a Dios. Dicen que adoran a Dios, pero totalmente tienen una adoración diferente a la que se merece Jesucristo. Y en este pasaje nos está llevando a entender y a exponer a los que se engañan a sí mismos. Son 8 puntos en este sermón y hoy solo vamos a hablar del primero. Es un sermón de 8 puntos y este sermón, los que se engañan a sí mismos, y lo vamos a encontrar, es absolutamente cómo ocurre el autoengaño en las próximas 2 semanas y cuán claro y maravilloso y misericordioso nuestro Señor, que no quiere que la gente esté engañada. Él les está enseñando y mostrando la manera de escogerlo a Él para librarse del engaño, eligiendo el buen camino. Y ahora vamos a ver punto número 1 del sermón acerca de los personas que se engañan a sí mismos. Viene en el verso 12 y 14. Punto número 1. Verdaderos creyentes siguen la luz. Punto número 1 del sermón de Jesucristo, el autoengaño. Verdaderos creyentes siguen la luz.
Verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo a los líderes religiosos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y le decían: Jesucristo, tú eres un mentiroso. Verso 14, Jesús le respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Pensemos en esto de forma segura. Imagínense de nuevo la escena de que Jesús estaba aquí en el final de este maravilloso festival y estaba afuera del atrio, verso 20, y esto se había hecho en la tesorería, significa el área del alfolí donde se ponían las ofrendas monetarias, y él estaba afuera de este lugar donde las personas le habían rechazado, y su mensaje final es este: yo soy la luz del mundo. Ahora, inmediatamente escuchamos esto en la forma superficial, decimos: sí, claro, Jesucristo es la luz, Él ofrece salvación, Él es el que origina luz, el que esto tiene sentido para nosotros, nos da vida con ello, pero para ellos era diferente, tenía un significado más profundo, porque estas personas eran doctores del Antiguo Testamento, eruditos de la ley de Moisés. Cuando Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el que traigo la luz, traigo salvación y soy responsable por todas estas cosas. Ellos pensaban en el Antiguo Testamento. La luz siempre había representado en el Antiguo Testamento que Dios es el proveedor, el libertador, el salvador. Miremos en Éxodo 13, 21 y 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube y los guiaba por el camino de noche en una columna de fuego, una luz que les alumbraba para que supieran por dónde ir. De hecho, inclusive en el festival, todos los días tenían que encender estas grandes velas y mirar a la luz, y les recordaba de cómo Dios les había liberado en el desierto y que lo debían seguir solo a Él. Cuando Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, yo soy el Mesías. De hecho, interesante, que Él sabía que cuando Él decía y declaraba que era la luz y que estaba en el linaje de David, ellos estaban viendo a su Señor. Nos dice aquí en la Escritura, en 2 de Crónicas 21:7, sin embargo, el Señor no estaba dispuesto a destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Escucha esto. Y ya que había prometido dar luz a muchos de sus hijos. Cuando Jesucristo está diciendo que Él es la luz del mundo, yo estoy en la línea de David, ustedes están viendo al Mesías, y era lo que los judíos estaban viendo. Él afirmaba ser la luz. Eso implicaba que ellos tenían la oscuridad y que debían considerarlo a Él para librar de esta oscuridad, como lo sabemos. Isaías 60, versículo 2. Las tinieblas cubren la tierra y las densas tinieblas en todo el pueblo. Cada vez que Dios aparecía con su vida y establecía la luz, era para decirles que confesaran su pecado y reconocieran su rebeldía y volvieran de las tinieblas, se arrepintieran. Ahora esta persona que está predicando en el medio del templo, a las afueras, en el atrio, está diciendo: yo soy del linaje de David, yo soy el Mesías, yo soy la prometida luz y ustedes pueden ser salvos a través de mí. Estas personas totalmente perdidos y autoengañados, pero es interesante, Jesucristo no solo les dice eso, que son engañados, porque yo soy la luz, creen en mí. Hay veces que lo hace, pero en esta audiencia, debido a que piensan que están bien con Dios, porque piensan que son la mejor persona, en realidad piensan que son superiores a Jesucristo. Jesucristo les dice que deben creer y medir sus vidas con seguir a la luz. Esto es fascinante. Verdaderos creyentes, los que no se engañan a sí mismos, siguen la luz. Les decía que habían que hacer un inventario de su vida, cómo responden a la luz. Mira lo que dice verso 2: yo soy la luz del mundo. Fíjate en esto. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Seguir aquí es una palabra interesante. Está en la
tiene al principio de la palabra la connotación akouo, la palabra griega que significa oír, y tiene la connotación de obedecer. Y en la parte de atrás de la palabra dice ekeo o camino. Ponemos estas ideas juntas, es seguir. Jesucristo le está diciendo, ¿ustedes piensan que van a seguir a Dios? ¿Son seguidores de Dios? ¿Declaran que van a seguirle a Él? Bueno, midan su vida a través de eso. Yo soy la luz, te digo a dónde ir, te estoy diciendo mis palabras, me estás siguiendo a mí. Has oído el camino que pongo delante de ti para que lo sigas. Es interesante la metáfora. Jesús mezcla esto diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me escucha debe caminar en la luz y seguirme a mí. Está escuchando las palabras y la luz es lo que ve. Jesucristo utiliza estas metáforas porque yo soy la luz del mundo, yo soy el Cristo, ustedes deben seguirme a mí. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Es interesante por un segundo, pensémonos, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo? Él se llama a sí mismo la luz y dice que le podemos seguir sus palabras. Lo primero que podemos pensar acerca de eso es la idea de seguirle y seguir la luz. En el Evangelio de Juan nos habla acerca del agua, debemos beberlo, debemos comer también el pan de vida, también es la roca en la cual nos debemos apoyar, pero cuando es la luz, debemos seguirlo. No hay nada pasivo en seguirle. Así que pensemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que significa seguirle a Él? Y nosotros queremos vivir nuestra vida y organizarnos en el ritmo y en la manera que nosotros queramos, decían ellos, de una manera falsa. Y solo hay una sola manera, dice Jesucristo. La luz ha sido puesta delante de ustedes. Soy yo, Jesucristo, y he puesto este camino, el cual ustedes deben seguir, que es el camino de vida. No hay dos caminos, no puedes ir neutral. No puedes decir, voy a hacer el camino de la oscuridad y voy a trabajar en eso y voy a andar en un tiempo por eso. Tienes que seguirme a mí. Yo soy la única luz, el único camino para tener salvación. Es interesante. Verso 12, Jesucristo dice algo que creo que es importante notar y que lo debemos considerar. Mira la traducción en el verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que está en la búsqueda de seguirme no se va a encontrar en oscuridad. Jesucristo está diciendo para una persona no caminar en oscuridad, no es hacer y no hacer este tipo de cosas, pero estas personas amaban eso. Decían, dame 700 leyes levíticas más para obedecerlas exactamente. Jesucristo está diciendo, no se trata de lo que haces o lo que dejas de hacer o lo que decides no hacer. Si quieres encontrarte no caminando en la oscuridad, lo que debes hacer es encontrarte caminando en la luz, en la verdad, caminando en Cristo, en la santidad. Ni siquiera lo están diciendo de esta manera, porque a veces hay personas que vienen y dicen, yo quiero seguir a Cristo y tengo pecado en mi vida y tengo oscuridad en mi vida, pero quiero seguirlo a Él. No es solo apártate de la oscuridad y corre de las tinieblas. Y eso es parte de dejar eso. Él es la luz y debemos correr hacia Él. Debemos correr hacia la luz. Apartarnos de la oscuridad hacia la luz y caminar en obediencia en su palabra. Bueno, imagínate por un segundo. Te pones en este pasaje y ellos piensan de que están caminando en la luz, piensan que tienen la lumbrera, piensan que están obedeciendo a Dios y no se imaginan a nadie más santo que ellos. Y Jesucristo dice, yo soy la luz, yo soy el Mesías. Puedes limpiar tu vida superficial, puedes venir al templo a adorar, puedes venir a la iglesia, puedes dar dinero aquí, puedes decir que adoras, puedes ser un religioso judío, puedes decir cuánto me quieres seguir. Pero si tu vida no está marcada
caminando en justicia, en santidad, apartándote de la oscuridad, no me conoces. Y también nosotros podemos preguntar, ¿por qué? Jesús, tú estás diciendo que es una garantía que si alguien pertenece a ti, va a caminar en la luz. El texto no dice algunos caminan en la luz y algunos caminan en la oscuridad. Algunos dicen que caminan y obedecen a Jesucristo, pero andan en la oscuridad. No, Jesucristo no está sugiriendo esto. Mira la certeza con lo que dice. Yo soy la luz del mundo. Yo tengo la verdad. Yo soy el camino de salvación. El que me sigue a mí no va a caminar en la oscuridad. Es una garantía. Si eres un verdadero seguidor de Jesucristo, no vas a andar en la oscuridad. No vas a andar caminando en un patrón en tu vida de desobediencia. Vas a caminar en el camino del Mesías. Lo hemos hablado anteriormente acerca de esto. Tenemos 3 versiones. Tenemos esta persona muy fuerte, Juan capítulo 8:12, los que están apartando de las tinieblas, corriendo tras la luz, están buscando al Señor, caminando en su verdad, tienen oscuridad y se arrepienten, pero la luz y su caminar es caminar hacia Cristo, con Cristo, en verdad y en obediencia. Y luego tenemos la otra versión, personas que siguen a Jesús, y ellos están caminando en la luz, y también en la oscuridad y disfrutan la oscuridad a tiempo y tratan y se ponen nerviosos y vuelven a la luz y después a la oscuridad. Y tenemos este tercer grupo de personas que simplemente están caminando en la oscuridad. El problema es que la Biblia solo tiene 2 categorías. Los que caminan en la luz y los que caminan en la oscuridad como hábito de vida. Y Jesús dice, uno es indicativo de que me hayas conocido y el otro es que aún estás perdido. Míralo, yo soy la luz, el que me sigue ya no vivirá en la maldad, ya no vivirá en la oscuridad. El pecado y la depravación de su vida antigua no será el dueño y no les afectará más los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad del mundo. Esa persona que le dice, ¿por qué estás? Te puedes preguntar, ¿por qué estás tan seguro? Bueno, estoy seguro por esto. La razón que alguien seguirá al Señor y no caminará en su vida antigua de oscuridad es porque Dios hace algo nuevo. Noten, porque ellos tendrán la luz de la vida. ¿Qué argumento está diciendo aquí nuestro Señor? Jesucristo está diciendo, yo te garantizo que van a caminar por la luz, porque yo soy la vida y van a caminar la manera que ellos son. Pero ellos van a tener la luz de la vida. Quiere decir que Jesucristo crea en nosotros vida espiritual, la luz espiritual. Él toma nuestro corazón muerto y lo hace cobrar vida. Y tú estás siguiendo lo que tienes dentro de ti. Algunos dicen su naturaleza. El hábito de mantenerse en la oscuridad no es solo es que tienen un poco de pecado, es que están caminando después de como ellos son. Y cuando alguien camina a través de la luz, tras la luz, y lo están haciendo porque están caminando en la manera que ellos son, Dios tiene una manera magnética, un amor, una luz, un amor por la vida, por lo tanto ellos caminan en Él. Efesios capítulo 5:8 dice, porque antes eran de las tinieblas, pero ahora son de la luz del Señor. Caminen como hijos de la luz. Es interesante porque a veces queremos endulzar esta discusión, pero Juan más tarde en 1 Juan 5:7 no lo suaviza. Y lo que dice es el mismo autor. Escuchen esto, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que ustedes han escuchado, les ha anunciado de Dios, que Dios es luz. Y el mismo concepto, no hay oscuridad en el absoluto si decimos que tenemos comunión con Él. Y sin embargo, seguimos caminando en tinieblas. Somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero si caminamos en la luz, Él mismo está en la luz. Tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesús nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y amados, esto es caminar en la luz.
No como si solo estuviera modificando la conducta, esto es caminar en la luz porque Cristo ha hecho tal obra en mi corazón y amo la luz que Él pone delante de mí, que es la obediencia, y me encanta la nueva vida que ha creado en mi alma. Él ha cambiado mi naturaleza. ¿Cómo no puedo vivir para Él? Amo a Cristo tanto porque Él es la luz, por supuesto que es. Yo quiero caminar hacia Él. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios dijo que la luz resplandece de las tinieblas, que se remonta a la creación, el que se ha mostrado en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento. Ahí está, la de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Para un cristiano, cuando te digo, tienes que caminar tras la luz, dices, claro que sí, Él es la luz. Es precioso para mí, es valioso para mí. No hay nada más importante para mí que Jesucristo. Sí, hay pecado en mi vida y a veces batallo con Él. Pero si conozco a Cristo y le amo y lo he buscado, quiero caminar con Él. Me he apartado de la oscuridad y me arrepiento. No puedo vivir en eso más porque esa era mi vieja manera de vivir. Jesucristo no solo es un símbolo en mi cuello como una cruz que me pongo. No es solo parte de mi vida. No es solo lo que hago los domingos. Él es mi vida y es mi luz. En cualquier momento donde me despierto, Él es mi verdadero norte y me pregunto qué es lo que mi luz quiere que haga. Es la verdadera claridad. Necesitamos su sabiduría, necesitamos su ayuda. No podemos decir, no quiero engañarme a mí mismo. ¿Cómo es que esto no va a sucederme? Porque estás desesperado por Él, lo necesitas y nada ni nadie te puede decir lo contrario. No importando lo que suceda, estás buscando su luz y estás desesperado por Él. Y claro que quieres caminar con Él. Jesús ilumina el camino a la gente que se autoengaña. Ellos confían en sí mismos. No están necesitados, son orgullosos, no están desesperados, son arrogantes y lo hacen en completa ignorancia. Pero para un cristiano no confía en sí mismo, no confía en su propio corazón, no confía en sus emociones, en sus sentimientos, no confía en que pueden evaluar cualquier cosa sin la luz. Algunos de ustedes podrían decir, ¿por qué Jesús hace énfasis en el autoengaño, en su caminar? Porque Él hace eso en la profesión de su fe. Bueno, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, y si tú crees en mí, estás bien. ¿Por qué Jesucristo hace esto? Bueno, lo voy a ilustrar. ¿Qué si te digo? Yo amo a mi esposa Bethany. La amo con todo mi corazón y de hecho, en el día de nuestra boda prometí amarla y servirle con todo mi corazón por el resto de mi vida. Y eso es lo que hice, ese voto en el día de mi boda. Esa declaración, solo hay un problema. Solo odio cuando ella habla. Ojalá hubiera dejado de hablar. Y simplemente no me gusta pasar tiempo con ella. Y no me gusta cuando me dice algo que podía ser útil. No me malinterpretes. Entiendo que lo haga y sé que es bueno. Y yo te puedo decir la hora y el momento en que yo declaré mi amor perpetuo por ella. Fue el día de mi boda. De hecho, no me gusta cualquier cosa que ella dice. Y no me malinterpretes, la ignoro, pero le digo que la amo en algún momento. No somos cercanos, pero no hablamos mucho. Me vas a decir, tú no amas a tu esposa. Y yo te diré, sí, yo amo a mi esposa. Y eso es mentira, es un lío. Tu vida demuestra que tu profesión es falsa. Esto es lo que Jesús le está diciendo a estas personas. Ustedes dicen que quieren seguir al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de la luz, o tú estás adorando aquí en el templo, tú estás diciendo que eres un erudito de la ley y de las escrituras, pero Jesús habla y yo te digo qué hacer, ustedes me rechazan. No importa lo que digas de tu relación con Dios, si no me sigues a mí, no estás en la luz, estás perdido. Esto es el autoengaño en su peor expresión. En este momento, tal vez esperas de que ellos se humillan y dicen, sí Señor, tú tienes razón, he traicionado la gloria de tu Padre.
Tú nos has demostrado a través de milagros y señales y predicación, has dicho que tu Padre es el que te ha enviado a través de tu bautismo, Él te dio testimonio y nadie te puede atrapar y matarte y te has escapado y sabemos que tú eres Señor. No lo van a hacer. La respuesta a los fariseos le dice, verso 13, tú estás testificando de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Eres un mentiroso, Jesús. Y la ironía de esto, la palabra ahí para testimonio, es la palabra atestiguar. Es la palabra en el griego martyr y habla en el contexto de cuando tú estás diciendo algo por lo que estás dispuesto a morir por ello. Jesucristo les dice, ustedes están diciendo cosas que van a morir por ello, pero realmente no lo van a hacer. Pero Jesucristo sí, les dice, estoy a punto de ser un martureo por lo que estoy diciendo. Verso 14, le responde, me llamas mentiroso por llamarme la luz del mundo, me dices mi testimonio no es verdadero, dices que no moriré por las afirmaciones de lo que testifico. Bueno, verso 14, Jesucristo responde, aún yo te doy testimonio mismo, mi testimonio es verdadero. Ustedes tienen razón. Yo voy a morir por lo que estoy a punto de decirles y voy a morir a las manos de ustedes. Y lo pensé esta mente. Juan el Bautista fue el primer mártir por Cristo. Jesucristo fue el segundo mártir por Jesucristo. Murió por su propio testimonio. Juan el Bautista murió por el testimonio de Jesús y luego Jesús murió por su propio testimonio. Él dio su vida por lo que dijo que iba a morir por eso. Y luego fíjense en el verso 14. Porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo he estado en el cielo y he vuelto y voy a volver ahí otra vez. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes dicen que conocen a Dios, pero están totalmente perdidos. Eso es punto 1, amados. El sermón del propio engañado. Los verdaderos creyentes siguen la luz. ¿Te encanta la luz? No es que estés alrededor de la luz. Si yo te digo a ti, la luz de Jesucristo es Jesucristo precioso para ti. Es tu Señor, tu Maestro. Cuando escuchas que debes caminar en la luz y andar en el buen camino, no estás peleando, no te atrasas, tienes devoción hacia Él, tú le amas, sabes de que Él es digno. Es una persona que ama la luz. Podría decir, ¿estás en el camino de la luz? Los creyentes a veces se pueden encontrar en la oscuridad en algunos momentos, diferentes temporadas de su vida, y si se mantienen ahí demuestran que nunca fueron salvos. Verdaderos creyentes pueden tropezar con el pecado. Escuchas que el verso dice, verso 12, que si sigues la luz, no vas a caminar en la oscuridad, estás siguiendo a Jesucristo y estás siendo devoto a Él, caminando en obediencia. Amado creyente, para prepararnos para la mesa del Señor, hay áreas en tu vida que todavía coqueteas con la oscuridad. Hay algunas áreas de tu vida que todavía juegas con la oscuridad y sabes que el Señor debe ser el Señor de la luz en eso. El Señor dice, camina hacia la luz. Algunos dicen, pastor, pero hay tanta oscuridad. Hay tanta oscuridad en el mundo, la carne, el pecado, la maldad. Todo el momento veo oscuridad. ¿Y qué es lo que decimos? Mientras más es oscuro el día, aún más brilla la luz. Y te pregunto esto, amado creyente, si el Señor Jesucristo ha hecho esa pregunta, yo soy parte de la luz, yo resplandezco la luz de Jesucristo cuando voy a lugares oscuros, resplandece la luz o me parezco y me miro como las tinieblas. Pablo le dice a los Filipenses 2:15, hijos de Dios irreprensibles en esta generación torcida y perversa,
en los que aparecen como luces en el mundo. Así es como esto funciona en mi mente, como yo lo pienso. Nosotros siendo la luz para Cristo en el mundo, me imagino un mundo cubierto, globo terráqueo, cubierto en pecado, en tinieblas. Isaías 62, las tinieblas cubren la tierra. Y entonces visualizo al Señor arriba desde el cielo, mirando hacia abajo y mirándonos a nosotros, a enfermeras, electricistas, plomeros y diferentes personas trabajando en diferentes áreas, en cualquier lugar donde Dios nos ha puesto, caminando en su luz, y todo alrededor del globo somos bombillas donde está la oscuridad, nosotros dando testimonio de la luz. Amados, es tu luz brillando. Eres distinto, eres conocido por tu luz. Sé que queremos brillar más. Yo también quiero brillar más. Hay áreas en mi vida que debo brillar mejor. Pero, ¿qué hacemos nosotros antes de ir a la mesa del Señor? ¿Cómo cultivamos nuestros corazones para tomar este pasaje? Caminar en la luz, honrando más al Señor, tener menos áreas de nuestra vida donde coqueteamos con la oscuridad y corremos tras la luz en obediencia. Mientras nos preparamos para la cena del Señor, quiero que pensemos en llevarte a esta cita de este pastor famoso, Robert Murray, y tiene esta frase inmortal en la historia de la iglesia. Él estaba en Escocia, él dijo esto, y esto va con la idea de cómo cultivar nuestro corazón con mayor amor para caminar en la luz. Y Jesús dice que Él es la luz del mundo y que queríamos caminar en Él. Y esto es lo que Él dice: por cada vez que te miras a ti, toma 10 miradas hacia Cristo. Esta es la cita completa. Tu corazón es engañoso más que todas las cosas, desesperadamente malvado. ¿Quién lo puede conocer? Aprende mucho del Señor Jesucristo. Para cada mirada a ti mismo, echa 10 miradas a Cristo, en todo hermoso, en su infinita majestad, tal mansedumbre y gracia, por todos los pecadores, incluso los primeros de los pecadores. Vive mucho más en la sonrisa de Dios, disfruta de sus rayos, siente sus ojos, que todo lo ven, que poseen su amor y reposo en sus brazos todos poderosos. Escucha esto: que tu alma se llene de un corazón que deslumbra el sentido de la dulzura y la excelencia de Cristo en todo lo que hay. Que su Espíritu Santo se pose en tu corazón para que no haya lugar para las tinieblas, ni para la locura del mundo, ni para Satanás o la carne. ¿Cómo podemos volver al verso 12? Manteniéndonos alejados de la oscuridad. Lo que dice el texto: siguiendo la luz, siguiendo hacia Cristo, más de su majestad, más de su santidad, más de su dignidad, en cada momento, en cada área de nuestra vida, preparándonos para caminar como Él nos desea. Hacer de la vista de nuestro Señor lo más importante. Vamos a orar para prepararnos para la cena del Señor. Y te aliento en las áreas de tu vida donde tienes que confesar tu pecado. Llévalo al Señor. Demuéstralo a Él donde hay oscuridad. Y no permitas que la oscuridad permanezca en ti. Y cuando vas a tomar parte de la cena del Señor, quiero recordarte que a pesar de que nos llama a vivir en la luz, incluso en formas momentáneas en las que vivimos en la oscuridad, Él quiere perdonar esos pecados, limpiarnos y hacernos volver a poner nuestros pies en la vida, en el camino de la luz. Vamos a orar y vamos a orar juntos. Señor, venimos delante de ti en preparación para la cena tuya. Señor, tú eres la luz del mundo. Señor, tú eres el Señor de toda gloria, majestuoso y poderoso. Señor, eres maravilloso, humilde y digno de ser alabado. Y como venimos delante de ti en este tiempo para participar de los elementos, queremos recordar que en la cruz hubo un sacrificio digno dado por ti, Señor. Y confesamos que no somos tan urgentes como deberíamos y a veces nos volvemos demasiado pasivos, pero queremos caminar en la luz y correr tras Cristo, perseguirte con cada onza de nuestro ser, porque tú eres la luz y nos creaste, Señor, para eso. Señor,
Ahora que meditamos y tomamos un momento inclusive donde estamos en nuestros asientos, prepararnos para tu mesa, una comida digna para recordar el Evangelio, de la pena que pagaste por nuestro pecado. Si algunos entre nosotros, Señor, que andan en la oscuridad y no te conocen, están en dos caminos, te pido, Señor, que los traigas a la luz, Señor, y ayúdalos y tú los salves. Bendice, Señor, estos momentos venideros en tu mesa. Amén.